Buen día, ingeniero Lenin. Mi nombre es Alain Díaz Mendoza. Le voy a hablar del método de secciones para el análisis de estructura. Este método se basa en el principio de que si la armadura está en equilibrio, entonces cualquier segmento de la armadura estará en equilibrio también. Es decir, el hecho de que si una armadura tomada como un conjunto está en equilibrio, cualquier parte de ellas también lo estará. Entonces, si se toma una porción de la estructura mediante un corte de tal manera que no tenga más de 3 incógnitas, es posible determinar las fuerzas en los miembros involucrados en el corte. Para esto yo escogí el problema 6.43 del libro de mecánica vectorial de Beer Johnson. Aquí lo tenemos. Nos dice que una armadura Warren para puentes se carga en la forma que se muestra en la figura. Determine la fuerza en los elementos CE, en el elemento DAE y en el elemento DF. Para ello necesitamos marcar primero el corte. Ya lo tenemos definido. Justo por las mitades de las líneas. Aquí la tenemos marcada. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer es calcular la suma de momentos en X, la cual tiene que ser igual a 0. Entonces, tenemos que la suma de momentos en X es igual a 0, por lo tanto, lo que vamos a calcular, AY. AY la tenemos localizada aquí. No tenemos su fuerza, solo podemos determinar los momentos. Entonces, la distancia que hay de AY acá, que se logra ver aquí, es de 62.5, porque 12.5 por 5, que es la distancia, nos da un total de 62.5 pies. Por consiguiente, le sumamos la fuerza en C, que es 6.000 libras, y la distancia también de C a K, que es 50, porque 12.5 por 4, que son las unidades que nos encontramos, es igual a 50 pies. Después también le sumamos la fuerza, el momento en E, que viene siendo casi lo mismo por la fuerza, que son 6.000 libras, pero varía la distancia, que ahora sería por 3, y nos daría un total de 37.5 pies. Todo eso lo igualamos a 0 y buscamos despejar la incógnita que nos encontramos, que es AY. Igualamos pasamos del otro lado todo lo que podamos resolver. Resolvemos menos 6.000. Aquí está en positivo. Al pasar del otro lado se convierte en negativo, porque como está sumando pasa restando, al igual que con C. Al igual que con E, perdón. C y E se van a la inversa. Resolvemos 6.000 por 50 menos 6.000 por 50 nos da un total de menos 300.000 libras sobre pie. Y 6.000 libras por 37.5 pies nos da menos 225.000 libras sobre pie. Entonces, despejamos el 62.5 pie. Como está multiplicando, pasa dividiendo, y nos queda que AY es igual a... Resolvemos también esto y nos da que es un igual de menos 525.000 libras sobre pie entre menos 62.5 pies. Realizamos la operación correspondiente y vemos que pie se elimina con pie, y nos queda que AY es igual a 8.400 libras. Bien, ya teniendo eso, vemos en dónde nos conviene más empezar a calcular los momentos. Podemos ver que nos conviene calcular más
que nos conviene más calcular los momentos en D. Dividimos y definimos fuerza en F a D, fuerza en D a F, en D a E, perdón, y la fuerza de C a E. Bien, calculamos los momentos en D. Y bien, los momentos en D, la suma de momentos en D debe ser igual a 0. Entonces, tenemos que menos 8.400 libras, porque va en sentido horario. Aquí la tenemos, que es la primera, AY, y la distancia que es de D a AY, pero es una distancia perpendicular. Si yo aquí tengo, de aquí a aquí tengo 12.5, entonces de aquí a acá, que es la mitad de este mismo triángulo, pero como si lo tuviera volteado, la mitad de esto es 6.25. Si yo sumo estas distancias, me da un total de 18.75 pies. Entonces prosigo con C, y esto me da un igual de 6.000 libras. Aquí la tenemos. Y su distancia también iría por mitad, forma perpendicular. La mitad de 12.5 es 6.25 pie. Entonces lo colocamos, aquí lo tenemos, 6.25 pie, y colocamos la incógnita, que es la que nos vamos a encontrar aquí. De F a C, de C a E, perdón. La fuerza de C a E no la conozco, es lo que vamos a calcular. Entonces yo coloco fuerza de C a E, como la tenemos aquí, y la distancia, pero aquí va a ser la distancia que tengo de arriba a abajo, de aquí abajo, toda esta. Y aquí ya no la tenemos definida, que son 15 pies. Entonces colocamos E, igualamos a 0. Entonces hacemos lo mismo que en el cálculo de momentos en X anterior. Pasamos todo del otro lado de la ecuación, todo lo que podamos calcular, y nos queda que 8.400 libras pasa sumando, y obviamente multiplicado por 18.75 pie, y que 6.000 pasa restando, y te queda que 8.400 libras por 18.75 pie te da igual que 157.500 libras sobre pie, y menos 6.000 libras por 6.25 pie te da igual a menos 37.500 libras sobre pie. Entonces despejamos la distancia, que serían 15 pies. Entonces nos queda que FE es igual a la resta de esto, que son 120.000 libras sobre pie, sobre 15 pie. Por lógica eliminamos las unidades, o sea, se dividen, y te queda que FCE es igual a 8.000 libras. Ya tenemos la primera que nos pedía calcular, que es FCE. Ahora proseguimos a calcular momentos en E. Nosotros, ya teniendo esto, vamos a poder calcular la fuerza en DF. Entonces decimos momentos, la suma de momentos en E es igual a 0. Nos queda que menos 8.400 libras, lo que ya hemos mencionado, sentido horario, por 25 pie. La distancia que hay de aquí a acá. 12.5 más 12.5, 25 pies. Más 6.000, que es esta. Lo mismo, 12.5. Y esto menos FDE, que es lo que desconocemos. Esta es la que vamos a calcular. Por
la misma distancia de arriba a abajo, que son 15 pies. Entonces, volvemos a hacer lo mismo, de pasar al otro lado de la ecuación lo que podamos resolver, y nos queda que menos f de f por 15 pie es igual a 8.400 libras por 25 pie menos 6.000 libras por 12.5 pie. Entonces, despejamos y resolvemos la multiplicación, y nos queda que 8.400 por 25 es igual a 210.000. Y esto lo vamos a restar por 6.000 libras por 12.5, que es igual a 75.000. Entonces, nosotros definimos en esta resta que f de f es igual a 135.000 libras sobre pie entre menos 15 pie. Esto nos va a dar un total de menos 9.000 libras. Se eliminan los pies. Continuando, voy a secarlo un poco. Aquí, para nosotros proseguir a calcular la fuerza que nos falta, que es la fuerza de FDE, tenemos que calcular el ángulo, y no es 45 grados porque eso solo ocurre en los triángulos equiláteros. Aquí tenemos un triángulo isósceles. Entonces definimos la parte de aquí. Para calcular el ángulo, lo que yo tengo son los catetos. Me falta, por así decirlo, la hipotenusa. Entonces, para nosotros definir el ángulo, usamos la siguiente fórmula, que es tangente de teta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, tangente de teta es igual a 15 pie, que es el cateto opuesto, sobre 6.25 pie, que es el cateto adyacente. Entonces, resolvemos la división y nos da que tangente de teta es igual a 2.4. Despejamos tangente, pasa a tangente inversa. Entonces nos da que teta es igual a tangente inversa de 2.4, lo que nos da que teta es igual a 67.38. Y definimos f de x es igual a f de e coseno de 67.38. Esto ahorita lo vamos a usar para calcular las fuerzas de E, la fuerza de E. Bien, para terminar, definimos lo que ya habíamos puesto en la hoja anterior, que es f de x es igual a f de d e coseno de 67.38. La suma de fuerzas en x es igual a 0. Entonces, nosotros ya tenemos que df es igual a menos 9.000 libras, lo colocamos. Tenemos que CE es igual a 8.000 libras, lo colocamos. Y desconocemos DEF, pero tenemos la ecuación que nos dice cuánto puede valer si utilizamos todo el conjunto. Entonces, resolvemos coseno y pasamos del otro lado de la ecuación todo lo que se pueda resolver. Entonces, f de E por 0.38, que es el coseno de 67.38, y esto nos va a dar igual a 9.000 libras menos 8.000 libras. Resolvemos y despejamos 0.38 y nos queda que f de DE es igual a 1.000 libras sobre 0.38. Resolvemos y nos da que f de DE es igual a 2.599.98, el cual podemos redondear a 2.600.
para no tener decimales y no variarle con las otras. Entonces, ya tenemos resuelto el problema donde podemos decir que la fuerza en CE es igual a 8.000 libras, la fuerza en DE es igual a 2.600 libras y DF es igual a menos 9.000 libras.